Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a abordar la última teoría del cuatrimestre, que es la que refiere al tema toxicología ambiental. En esta diapo tienen los contenidos resumidos que se van a abordar en esta clase, que son los que están incluidos en el programa de la materia. Podemos decir que la toxicología ambiental es una rama de la toxicología que se ocupa de estudiar el efecto de contaminantes ambientales que pueden ser de origen sintético o natural sobre los componentes del ecosistema. Si bien en algunos casos puede tomarse, o por algunos autores puede definirse como un sinónimo de ecotoxicología, en realidad la toxicología ambiental es más amplia porque abarca también el efecto que estos contaminantes ambientales pueden tener sobre las poblaciones humanas expuestas. El origen de la toxicología ambiental se remonta a mediados del siglo XX como consecuencia de la gran liberación de productos químicos resultantes de la revolución industrial y la revolución verde, que empieza a generar preocupación sobre las posibles consecuencias de estos compuestos químicos en los organismos vivos. Esto fue acompañado por el descubrimiento de enfermedades humanas asociadas a la contaminación ambiental, como fue en su momento la enfermedad de Itaí-Itaí, producto de la contaminación con cadmio, o la enfermedad de Minamata, producto del consumo de metilmercurio por consumo de peces contaminados de la bahía de Minamata como resultado de la liberación de mercurio al agua de una empresa situada en el lugar. Pero no fue sino hasta 1962 cuando se publica el libro Primavera Silenciosa de la autora Rachel Carson, que es considerada de alguna manera el inicio de la toxicología ambiental, y es ella quien de alguna manera recopila eh, información y evidencia de que los plaguicidas, particularmente en ese momento el DDT, que era considerado un compuesto absolutamente inocuo y beneficioso para todos los organismos vivos, incluyendo el ser humano, como se puede ver en esas imágenes, era aplicado de manera absolutamente indiscriminada. Estaba generando consecuencias muy severas para las poblaciones principalmente de aves, ya que bueno, tenía la capacidad de reducir el grosor de la cáscara de los huevos y por ende muchas especies habían reducido su capacidad reproductiva de manera muy marcada y estaban empezando a desaparecer en determinados sectores. Entonces, a partir de ese momento, bueno, la población comenzó a realmente preocuparse por estas situaciones y eso hubo una corriente muy fuerte que llevó, una presión social muy grande que llevó a la prohibición del DDT por parte de la EPA en el año 1972. Esto es de alguna manera considerado el inicio o el hito que marcó el inicio de la ecotoxicología, particularmente ahí porque nos estamos refiriendo a un organismo que no es humano, pero durante esos años es donde se toma de alguna manera como referencia del inicio de la toxicología ambiental. Entonces, podemos decir que el objetivo de la toxicología ambiental es evaluar, monitorear y predecir el destino de las sustancias en el ambiente y sus efectos sobre los organismos vivos a diferentes niveles de organización biológica. Esto incluye no solamente a nivel de individuos, sino de poblaciones, comunidades y ecosistemas. La particularidad que tiene esto es que cada nivel, si bien incluye las características del nivel anterior, posee propiedades emergentes que son propias de ese nivel y que por tanto no pueden ser evaluadas
solamente a partir del nivel anterior. Y esto se relaciona también con un concepto relativamente nuevo, que es el concepto de una salud, o One Health en inglés, que es un concepto que de alguna manera lo que aborda es que la salud de todos los organismos de un ecosistema está interrelacionada y depende de los demás. Es decir, en sus orígenes la toxicología estaba centrada puntualmente en las consecuencias a nivel de los seres humanos, pero en las últimas décadas lo que se observó, y por eso también es que la toxicología ambiental es una rama de la toxicología relativamente nueva en comparación con otras, se comenzó a observar que no había manera de digamos, lograr una salud para los seres humanos si no se contemplaba también la salud para el resto de los organismos vivos, como pueden ser los animales y las plantas. Es decir, estamos hablando de que todos vivimos en un mismo ecosistema y por ende cualquier efecto que se dé sobre ese ecosistema va a tener consecuencias a nivel de todos los organismos que allí habitan, principalmente porque las poblaciones se relacionan en comunidades y las comunidades comparten un mismo ecosistema. Entonces cualquier desequilibrio a nivel de una población puede tener efecto a nivel de las demás y por supuesto del ecosistema. Respecto a las fuentes de contaminación ambiental, podemos mencionar diversas. Algunos ejemplos son, bueno, como ya mencionamos, la contaminación con plaguicidas es una problemática muy importante para nuestra región. Escapes nucleares, las islas de plástico que son cada vez más comunes en el mar, incendios forestales que pueden ser, por supuesto, intencionales o naturales, derrames de petróleo, entre otras. Y esas fuentes de contaminación pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las fuentes de contaminación puntuales, que son aquellas en las cuales los contaminantes ingresan al medio ambiente a través de una fuente discernible, confinada y discreta, ya sea al agua o al aire o al suelo, dependiendo de cuál sea la actividad de la que provengan. Algunos ejemplos son, bueno, fábricas, centrales eléctricas, refinerías de petróleo, fábricas de papel, la cría intensiva de ganado, por ejemplo, entre otros. En contraposición a las fuentes puntuales están las fuentes difusas, en las cuales los contaminantes se liberan o se presentan en una zona amplia. Normalmente se da como resultado de fenómenos como la escorrentía, la deriva atmosférica o la lluvia ácida. Son fenómenos que determinan fuentes de contaminación difusa por bueno, el traslado y la diseminación de contaminantes liberados en determinadas regiones hacia distintos sustratos ambientales en una zona amplia. También podemos mencionar en este caso, por ejemplo, el hidroarsenicismo crónico regional endémico, que si bien se trata de una fuente de contaminación natural, como ustedes ya saben, de arsénico, bueno, es una fuente de contaminación difusa porque abarca, en nuestro caso, en nuestro país, una amplia región del centro-norte del país. Y en esto tenemos que tener en cuenta una serie de procesos de transferencia de fases, transporte y transformación de los compuestos que afectan o condicionan su distribución y destino en los diferentes compartimentos ambientales. ¿Sí? Así, por ejemplo, esto es un cuadro resumen que lo muestra muy bien, pero así, por ejemplo, contaminantes que se encuentran en fase de vapor pueden, por deposición húmeda, pasar al suelo y estos a su vez por lixiviación
contaminar el agua subterránea, de manera que, que tenemos que tener en cuenta que un contaminante que se encuentra en el aire no necesariamente va a permanecer en ese compartimento siempre, sino que puede ser transferido a otros compartimentos ambientales. Así, por ejemplo, se ha detectado glifosato en agua de lluvia, o bueno, el fenómeno que se da, un fenómeno conocido y que fue ya descubierto hace muchos años, que mencionábamos en la diapo anterior, de la lluvia ácida, que es producto de la deposición de determinados compuestos que se encuentran en fase de vapor cuando se produce el fenómeno de lluvia. Entonces estas características o procesos, tanto físicos como químicos, deben tenerse en cuenta en los estudios de contaminación ambiental. A modo de resumen de lo que dijimos hasta ahora, entonces podemos decir que los contaminantes provienen de distintas fuentes contaminantes, tanto que de origen humano o natural, o por procesos naturales, que van a estar influenciados por factores bióticos y abióticos, y que eso va a tener consecuencias en toxicología ambiental, tanto para animales como para plantas y para los seres humanos. Bueno, y esto simplemente para retomar algunos conceptos ya vistos al inicio de la materia, como cualquier compuesto en toxicología tiene una vía de ingreso a los organismos. En los animales la misma comúnmente puede ser vía respiratoria, dérmica o digestiva, en tanto que en las plantas las principales serían la vía foliar y radicular. Entonces, teniendo en cuenta, una vez que el xenobiótico, bueno, acá particularmente menciona a un xenobiótico, pero podemos estar hablando también de un compuesto, digamos, de origen natural, ingresa al organismo, por supuesto, está, digamos, sujeto a todos los procesos de biotransformación ya estudiados en la materia, pero además en este caso tenemos que tener en cuenta, como dijimos, otros factores que tienen que ver con la fisiología del comportamiento, con parámetros bioquímicos, parámetros poblacionales y parámetros comunitarios, es decir, estamos ya incluyendo factores o características que están en un nivel de organización superior al del individuo exclusivamente, y todos esos factores van a tener o van a incidir en los efectos finales a nivel de un ecosistema. Entonces, como ya mencionamos, hay una serie de factores que definen la biodisponibilidad de los compuestos, de los contaminantes ambientales. Esos factores están, bueno, determinados primero por todos aquellos procesos que definen la presencia o transferencia de estos compuestos en los distintos compartimentos. A su vez, el ingreso a los organismos, y dentro de los organismos su interacción con distintos sitios blancos a nivel molecular. Y particularmente nos interesa o podemos, en particular para la toxicología ambiental, pensar en efectos observables diferentes de los que habíamos visto hasta el momento en la materia, que tienen que ver, por ejemplo, con bueno, reducción a nivel de el crecimiento de una población, o procesos de adaptabilidad o de comportamiento. Bueno, sí, la mutagenicidad y carcinogenicidad ya la habíamos visto, por supuesto cualquier tipo de alteración a nivel funcional en los organismos, que va a después tener consecuencias a nivel de niveles de organización superiores.
Entonces, como se imaginarán, o según lo que estuvimos viendo hasta el momento, en el ambiente las sustancias, por supuesto, es imposible que se encuentren aisladas. Por ende, en cualquier compartimento ambiental vamos a encontrar mezclas de sustancias y ahí empiezan a jugar a tener que analizarse otros procesos que son más complejos aún, que es la interacción de los contaminantes en las mezclas. Entonces, tomando como ejemplo la mezcla más sencilla, que sería una mezcla binaria, es decir, de dos sustancias que se encuentran en concentraciones tóxicas en una mezcla, mejor dicho, cuando estas dos sustancias se mezclan, los fenómenos que se pueden dar son diferentes. Una es que haya aditividad, es decir, que la toxicidad de esa mezcla sea igual a la suma de la toxicidad de las dos sustancias por separado. Otro tipo de interacción es la sinergia, es decir, que la toxicidad de la mezcla sea mayor a la suma de las toxicidades de los compuestos por separados. La otra es que haya antagonismo, es decir, que la toxicidad de la mezcla o el efecto sea menor al que se observa a la suma de los compuestos, de la toxicidad de los compuestos por separado. Y ese antagonismo puede darse por distintos factores. Puede ser un antagonismo funcional, es decir, que las dos sustancias induzcan efectos opuestos en una función bioquímica o fisiológica y por ende se contrapongan. Puede ser químico, es decir, que las dos sustancias reaccionan entre sí para dar un producto menos tóxico en esa mezcla. O puede ser disposicional, es decir, que la interacción afecta por ejemplo, absorción, distribución, biotransformación o eliminación de las sustancias en la mezcla. Y también puede ser de receptor, es decir, que estas dos sustancias compitan por el mismo receptor y entonces al estar juntas en una mezcla, la toxicidad disminuye. También se da un proceso de potenciación o se puede dar un proceso de potenciación en la cual ahí no hablamos de dos sustancias que se encuentran en concentraciones tóxicas, sino cuando una de ellas está en concentraciones tóxicas, pero la presencia de la otra que no es tóxica hace que o potencia de alguna manera o incrementa la toxicidad de la primera. En este caso, un ejemplo, digamos, muy conocido es la potenciación de la neurotoxicidad inducida por los piretroides al agregarle butóxido de piperonilo, ya que el butóxido es un fuerte inhibidor de la citocromo P450, que es la enzima que participa en la detoxificación de los piretroides. Las herramientas que vamos a utilizar para evaluar el efecto de estos compuestos en los organismos son los biomarcadores, que son cambios medibles que pueden ser bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, que manifiestan la respuesta de un organismo, una población, comunidad o ecosistema a la exposición a un tóxico o xenobiótico. ¿Para qué se utilizan los marcadores? Para detectar la presencia de una exposición, para determinar las consecuencias biológicas de esa exposición, detectar los estados iniciales e intermedios de un proceso patológico como herramientas tempranas, identificar los individuos que son sensibles en una población, que son sensibles a una exposición determinada, y fundamentar la decisión de intervenir tanto a nivel individual como ambiental. Así podemos clasificar a los biomarcadores en tres grandes grupos. Los biomarcadores de exposición son aquellos que permiten señalar la presencia de una sustancia exógena, sus metabolitos o el producto de una interacción con las células, moléculas blancas en un organismo, en algún compartimento, por ejemplo, la presencia de un xenobiótico en sangre u orina, o en un compartimento ambiental, como podría ser, por ejemplo, la presencia o la concentración de un determinado
plaguicida, supongamos, en el agua donde habita una población de peces. Los biomarcadores de efecto son aquellos que evidencian las alteraciones que se dan en los organismos como consecuencia de esa exposición. Pueden ser bioquímicos, fisiológicos, estructurales, conductuales. Y ahí podemos mencionar alteraciones enzimáticas, marcadores de genotoxicidad, de comportamiento, etc. En tanto que los biomarcadores de susceptibilidad son aquellos que permiten identificar en una población aquellos organismos que son más susceptibles a una exposición determinada, por ejemplo, más sensibles, por ejemplo, porque tienen determinados factores heredados o adquiridos que hacen que la exposición a un determinado compuesto genere en ellos un efecto mayor o más marcado que en los demás organismos. Y en este caso podemos mencionar como ejemplo los polimorfismos en genes de metabolización o reparación, que van a hacer que los compuestos se metabolicen más rápido o más lentamente, o que algún daño generado en los individuos no se repare. Ahora bien, cuando relacionamos estos biomarcadores con los niveles de análisis posibles en toxicología ambiental, tenemos que tener en cuenta que cuanto más abajo en la complejidad del análisis estamos realizando las evaluaciones, esas señales son señales, o los biomarcadores se transforman en señales de alerta temprana o de alarma, que permiten identificar alteraciones en estos niveles inferiores de organización biológica en forma temprana, antes de que el efecto tenga una consecuencia más profunda para los organismos y posteriormente para los niveles de análisis superiores. Pero en relación con esto hay que tener en cuenta que para la toxicología ambiental es muy importante digamos, las características emergentes de cada uno de estos niveles de análisis, que son particulares a medida que vamos ascendiendo en la complejidad biológica. Entonces, si tenemos en cuenta este esquema, teniendo en un extremo el nivel molecular y en el otro extremo el nivel de ecosistema, a medida que el análisis va ascendiendo en esa complejidad creciente, la relevancia, digamos, por supuesto aumenta la complejidad, también aumenta la relevancia de los resultados obtenidos a nivel en cuanto al realismo ecológico que esto posee en los resultados que obtengamos. Pero también, bueno, se incrementa el tiempo necesario para obtener resultados a este nivel y, sin lugar a dudas, también el costo de este tipo de estudios. En cambio, en los niveles inferiores, tanto molecular como celular y de tejidos, existe mucha mayor especificidad, trazabilidad causa-efecto, es decir, es más simple determinar una relación causa-efecto de manera más clara que en los niveles superiores, así como la predictibilidad. Son ensayos o análisis más de mucho menor tiempo, por supuesto, y de menor costo también, pero la relevancia ecológica a este nivel es muy baja. Y digamos, en los estadios o en los niveles intermedios, que serían los de los individuos y la población, ahí podemos hablar de los bioensayos clásicos de exposición o de evaluación del efecto de los diferentes compuestos, que permiten establecer relaciones de tipo mecanismos de acción
y que, bueno, tienen un tiempo, digamos, de obtención de resultados intermedios, costos intermedios, y la relevancia en este caso también es intermedia. Bueno, algo similar visto mediante otro esquema es esto que podemos ver aquí. Los niveles inferiores son los que se encuentran en la parte superior. Eh, Podríamos ahí hablar hasta el nivel de organismo, mientras que los niveles superiores se encuentran en la parte inferior. Si se fijan, todos los biomarcadores aplicados por medio de ensayos sobre individuos tienen, o sea, se tiene en cuenta que son mediciones simples, de bajo costo, pero también de baja relevancia ecológica, tienen menor tiempo y mucha mayor especificidad, por esto que decíamos de que es más fácil establecer la relación causa-efecto. Suelen tener interpretaciones simples, y por supuesto el impacto social y político de este tipo o de los resultados obtenidos en este tipo de análisis es menor. En tanto que a niveles superiores, ocurre lo contrario, ¿no? Son mediciones complejas de más alto costo, pero asimismo mucha mayor relevancia ecológica, que implican mayor tiempo. Son menos reversibles porque el efecto allá a nivel de población es un efecto que difícilmente pueda o cuya reversibilidad puede demorar muchísimo más tiempo. Por eso también la interpretación es compleja, pero tienen menos especificidad porque ahí entran a jugar un montón de otras variables que si bien contribuyen al realismo y a la relevancia ecológica, tornan, digamos, o hacen que esa especificidad se vea más o que tenga más ruido, ¿sí? Y este tipo de estudios tiene un impacto social y político mucho mayor, porque los resultados que se obtienen a este nivel realmente ya dan cuenta de un daño que, como dijimos, o una alteración que, como dijimos, es difícilmente reversible. Por eso, para realizar un monitoreo biológico del efecto de determinados compuestos en los organismos vivos, podemos decir que tenemos distintos tipos de ensayos, o podemos utilizar distintos tipos de ensayos cuya complejidad va ascendiendo a medida que también asciende la complejidad biológica o el nivel de complejidad biológica sobre el que realizamos el análisis. Y en la parte inferior podemos hacer un análisis de extrapolación de datos simplemente físico-químicos, luego pasando a una toxicidad aguda, toxicidad crónica, test de ciclos de vida en los cuales se analizan el efecto sobre un organismo y potencialmente sobre su descendencia, de micro y mesocosmos, es decir, ya a nivel de comunidad, y en tanto que digamos, la parte superior del nivel de complejidad estarían los test de monitoreo a campo, es decir, aquellos en los cuales se monitorea directamente las poblaciones expuestas in situ, es decir, en el lugar o en el ambiente en el que viven. Y nuevamente, desde la parte superior a la inferior, no solamente crece el significado ecológico de los resultados que obtenemos, sino también los costos en términos de inversión económica. Y en relación al concepto de biomonitoreo, se encuentra muy estrechamente el de organismos centinela. Esto es particularmente para aquellos niveles de análisis que se encuentran en las posiciones superiores, es decir, análisis o biomonitoreos a campo o de meso o microcosmos, también en ensayos, digamos, en condiciones controladas, pero sobre todo a nivel de estudios a campo. Es muy importante la utilización de lo que se denomina especie centinela u organismos centinela,
se considera como organismo centinela o es una definición que fue establecida por Stahl en 1997, es todo organismo no humano cuyas respuestas endógenas frente a un factor determinado provee una señal de alerta temprana sobre potenciales riesgos para la salud humana y de los ecosistemas. Si bien, si ustedes miran la fecha, esta definición es un tanto digamos que para la actualidad ya no es tan apropiada, debido a que esto que hablábamos al inicio de la clase, que se relaciona con el concepto de una salud. Fíjense que acá el foco está puesto puntualmente en riesgos potenciales para la salud humana, y actualmente, digamos, sabemos que de hecho la importancia de evaluar el efecto sobre cualquier especie, por ejemplo autóctona de importancia regional, es valedera en términos de que eso define o determina el estado de salud del ecosistema como un todo, y que eso indefectiblemente va a tener algún impacto en la salud humana, independientemente de que se pueda establecer una relación directa o no entre la especie que estoy evaluando y el ser humano. Algunas características que son muy importantes para los organismos centinelas son que se conozca su biología, la fisiología y la historia de vida y los hábitos de las especies, que tengan amplia distribución geográfica, alta disponibilidad y abundancia, es decir, yo no puedo trabajar con una especie que sea muy difícil de encontrar o para la cual no existan muchos ejemplares que puedan ser estudiados. Estabilidad genética y uniformidad de los ensayos. Esto sobre todo cuando estamos haciendo algún tipo de análisis a nivel de alteraciones en el material genético o que puedan tener consecuencias a ese nivel. Bueno, como dijimos, que sean organismos autóctonos, representativos del ecosistema que se evalúa. Lo ideal es que se trate de individuos de ambos sexos para poder evaluar si los compuestos tienen alguna incidencia particular sobre alguno de los dos sexos o no, y que desarrollen su ciclo de vida en forma completa en el lugar, que sean sensibles a la contaminación. Yo no puedo utilizar organismos que sean súper resistentes porque si no, no voy a observar ninguna modificación. Que tenga, digamos, disponibilidad de organismos en general en distintos momentos del año, es decir, no solamente especies efímeras que se desarrollan durante una determinada estación o periodo del año. Y bueno, por supuesto se tiene preferencia sobre aquellas especies que tienen importancia recreativa, comercial o ecológica, perdón, porque eso, bueno, le da un componente más atractivo a la hora de realizar los estudios. Ahora vamos a ver algunos de los biomarcadores bioquímicos y moleculares más comúnmente utilizados en toxicología ambiental. Aquí tenemos una lista, si bien existen muchísimos más. Podemos mencionar algunos que son de gran utilidad y ampliamente aplicados en distintas especies porque en general se relacionan con procesos moleculares muy conservados evolutivamente. Entonces tenemos, bueno, las enzimas de los procesos de biotransformación, los metabolitos biliares, metalotioneínas, la LAD, biomarcadores hematológicos, endocrinos, enzimas antioxidantes y productos del daño oxidativo, y biomarcadores de genotoxicidad que los vimos en la clase de toxicología genética. Bueno, las metalotioneínas ustedes ya las han visto previamente, es un biomarcador no específico de la exposición a metales pesados. Se puede analizar en hígado, riñón, intestino delgado y en branquias. Su concentración aumenta en respuesta a la exposición a metales pesados, es decir, hay una inducción. Y bueno, se ha utilizado en numerosas
especies silvestres. Y bueno, tiene algunas limitaciones como la variación con la edad, el sexo, son inducidas también por otros factores no contaminantes como los glucocorticoides o las hormonas peptídicas. Pero bueno, se pueden analizar bastante fácilmente, incluso no solamente las metalotoninas, sino también los genes o la expresión de los genes que codifican para estas proteínas son incluidas también en estudios de monitoreo ambiental, de biomonitoreo. Un caso muy conocido es la intoxicación de aves con plomo. Eh, bueno, principalmente en nuestra región también es una problemática muy actual porque ustedes, bueno, no sé si saben, pero en la provincia de Santa Fe está prohibida la caza con perdigones de plomo. Sin embargo, se siguen usando, por ejemplo, para la caza de patos. Esos perdigones quedan en el ambiente y son muchas veces consumidos por otras aves, bueno, otros animales que incluso tienen, digamos, el comportamiento de consumir pequeñas piedritas para favorecer la digestión del alimento en el estómago. Entonces, bueno, hay diversos estudios en los cuales se ha determinado el saturnismo en aves, producto de una exposición crónica al plomo. En este caso, bueno, no solamente pueden aplicarse biomarcadores de tipo hematológico, sino también, como dijimos, la ALAD. Y bueno, por supuesto realizarse radiografía como se muestra en la parte inferior de la diapo, en el cual se ven los depósitos de plomo a nivel óseo. También tenemos los biomarcadores de disrupción endocrina. En este caso se trata de el estudio de aquellos compuestos que tienen la capacidad de mimetizar o inhibir la acción de las hormonas en los organismos. Y entonces su efecto se ve a nivel del sistema endocrino y bueno, de todas las actividades o de muchas de las actividades que se controlan a partir del mismo. Se puede mencionar en este caso como ejemplo los plaguicidas clorados, en los cuales se ha determinado mediante estudios la inversión del sexo en algunos peces y la alteración a nivel tisular de las gónadas en especies de cocodrilianos, así como la alteración en la producción de vitelogenina y de proteínas de la zona radiata. También se pueden analizar en este caso en forma, digamos, más directa los niveles de hormona en sangre, que bueno, sería como el primer indicador de que haya alguna alteración de tipo endocrina. Dentro de lo que es el análisis del estrés oxidativo también existen numerosos biomarcadores, esto ya lo hemos visto también en clases anteriores. Aquí podemos analizar o particularmente son de interés para aquellos compuestos que son moléculas reactivas, que tienen la capacidad de interactuar con proteínas, lípidos y el ADN, causando alteraciones a ese nivel. Podemos analizar bueno, modificaciones a nivel oxidativas a nivel de la molécula de ADN, peroxidación lipídica, así como alteración a nivel de la defensa antioxidante, que pueden ser enzimáticas o no enzimáticas. Son biomarcadores muy ampliamente utilizados en diversas especies porque
Bueno, son mecanismos realmente muy conservados evolutivamente. Y por último, los biomarcadores de genotoxicidad, de los cuales hablamos un poco en la clase de toxicología genética, son aquellos que, bueno, indican alteraciones producidas por cualquier tipo de agente sobre el material genético o la maquinaria celular asociada. Ahora vemos a qué nos referimos. Las que están listadas ahí son, digamos, los biomarcadores más comúnmente utilizados en distintas especies, como pueden ser aberraciones cromosómicas, intercambio de cromátides hermanas, el test de micronúcleo y el ensayo Cometa. Sobre todo estos últimos dos son biomarcadores muy utilizados de manera complementaria, ya que el ensayo Cometa es una técnica sumamente sensible que detecta daños a muy bajo nivel o muy incipientes, que todavía son reparables, pero que cuando se aplican, digamos, o se lo analiza conjuntamente con el test de micronúcleo, que ya se trata de un daño a nivel, digamos, cromosómico, ya sea por ruptura o pérdida cromosómica, bueno, forman, digamos, como un complemento informativo muy interesante. Recuerdan que hemos visto esta diapo, la clase de toxicología genética, donde mostrábamos que los biomarcadores de genotoxicidad actúan para detectar daño no solamente a nivel de la molécula de ADN, es decir, daño molecular sobre el ADN, sino también a toda la maquinaria asociada, y esto incluye compuestos que tienen, digamos, algún efecto a nivel de lo que es la compactación de la cromatina, por ejemplo, actuando sobre las histonas que participan para formar la cromatina, en la unión del el centrómero con el cinetocoro a nivel de la división celular, en las tubulinas que forman los haces de luz, del uso. Es decir, cualquier compuesto que tenga incidencia sobre estas moléculas y que altere estos procesos celulares normales puede llevar a un daño de tipo genotóxico. Bueno, y por último, dos conceptos que son muy relevantes en lo que es monitoreo ambiental. Uno es el de bioacumulación. La bioacumulación se define como la acumulación de un contaminante en un organismo a lo largo del tiempo, proveniente de cualquier fuente. Esto puede ser agua, suelo, aire, dependiendo de cuál sea el organismo del que estamos hablando, por medio del alimento. Es por supuesto consecuencia neta de los procesos de absorción, distribución, biotransformación y eliminación de un organismo. Es decir, la bioacumulación es el ingreso menos el metabolismo más la excreción de ese compuesto, y está definido por supuesto por la característica, además de las características biológicas de la especie, por las características del compuesto. Es decir, se da particularmente con compuestos que tienen alta liposolubilidad, cuya biotransformación es dificultosa por alguna razón, y que pueden tener afinidad a determinados sitios de unión. Mientras que la biomagnificación es la bioacumulación de los compuestos a través de la red trófica. Para que un compuesto sea biomagnificable, tiene que a su vez bioacumularse previamente en los organismos, por supuesto. Y lo que define es que a medida que se, digamos, incrementa o que se sube en la red trófica en relación con la posición que ocupan los organismos en esa red, los compuestos presentan en esos organismos mayor concentración. Aquí hay dos ejemplos. En la parte superior se observa la biomagnificación del metilmercurio en la cuenca del Amazonas, y cómo, por ejemplo, la concentración
que es relativamente baja a nivel de el sedimento y del fitoplancton, va incrementándose, biomagnificándose hasta llegar a concentraciones mucho mayores en los consumidores tope, como pueden ser los caimanes o el hombre. Lo mismo se observa para el caso de los delfines, por ejemplo, y en este caso, bueno, se muestra no solamente el proceso de biomagnificación, sino otros conceptos que vimos previamente en esta clase, como son los de contaminación o fuente de contaminación puntual, no puntuales y la transferencia o pasaje de compuestos desde un compartimento ambiental a otro por distintos procesos físico-químicos. Esta diapo simplemente les muestra la complejidad de las redes tróficas para que saquen un poco de la cabeza el concepto o la idea de cadena trófica. No es una cadena, es una red, porque cada organismo es depredador o consumidor, mejor dicho, de numerosos organismos por debajo de su posición, y a su vez es presa de numerosos otros organismos por encima de su posición. Entonces eso hace que la complejidad en el análisis sea mucho mayor que si uno piensa en el concepto de cadena trófica. Sí, es una red. Y aquí podemos observar los dos conceptos de manera esquemática y comparativa. Fíjense que en el caso de la bioacumulación estamos hablando de la acumulación de un contaminante en una especie determinada o en un organismo a lo largo del tiempo, y eso hace que un organismo que está expuesto a un compuesto durante un mes puede no presentar, probablemente ningún tipo de concentración o de acumulación de ese compuesto, pero si pasa mucho tiempo, meses o años, ese compuesto va a ir incrementando su concentración en el individuo, en el organismo, con las consecuencias del caso. En tanto que a nivel de, bueno, acá está por supuesto extremadamente simplificado, pero es esquemático, a nivel de lo que es la red trófica, los organismos tope, consumidores tope de esa red, van concentrando mayor cantidad de sustancias debido a que consumen o van consumiendo otros organismos con menor concentración que se encuentran en posiciones inferiores de esa red. Y eso hace que la concentración del compuesto en su cuerpo sea mucho mayor que en los eslabones inferiores. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos de problemáticas ambientales regionales. Por un lado tenemos la evaluación que hacemos en nuestro grupo de distintos contaminantes ambientales en las poblaciones naturales de Yacaré Overo del norte de la provincia de Santa Fe. Nos interesa particularmente la exposición tanto a plaguicidas como a residuos de drogas de uso veterinario. Porque bueno, vemos en nuestro trabajo de campo situaciones como esta, donde se puede observar un nido de yacaré construido por la hembra al costado de un cultivo de soja, lo mismo en este caso, al lado de un molino que pertenece a este establecimiento de cría intensiva de ganado. Así como la presencia de un adulto en un zanjón al costado de un campo que está siendo preparado para el cultivo. En estos cuerpos, esta especie es una especie que está indefectiblemente asociada al agua, y en esos cuerpos de agua, pero en general se mantienen cuerpos de agua someros,
a los cuales pueden llegar por escorrentía y lixiviación residuos de estos xenobióticos que están presentes en estas actividades productivas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante distintos marcadores, que los podemos analizar en la siguiente diapositiva. Hacemos un estudio de un monitoreo ambiental en el cual incluimos el muestreo de adultos en la naturaleza, o sea, poblaciones que habitan en sitios potencialmente expuestos y otros que no, así como de huevos que se encuentran en nidos potencialmente expuestos. Tomamos también muestras de agua de estos lugares y del material de nido. Y bueno, analizamos tanto marcadores de exposición como la presencia de plaguicidas en agua y en material vegetal, también de residuos de drogas de uso veterinario, como marcadores de efecto a diverso nivel. Y allí lo que pudimos ver es, bueno, dentro de lo que son los biomarcadores de estrés oxidativo hay alteración a nivel de la peroxidación lipídica, de las defensas antioxidantes. En biomarcadores de genotoxicidad observamos incremento en la frecuencia de micronúcleo, del daño y reparación del ADN mediante el ensayo Cometa, alteración de numerosas vías de expresión génica que tienen que ver con la síntesis de proteínas que participan en la defensa antioxidante, en respuesta al estrés celular, la detección y reparación del daño al ADN, el control del ciclo celular y del metabolismo lipídico. Y detectamos la presencia mediante los marcadores de exposición de residuos de plaguicidas, principalmente en el material de nido y en el agua. Y además observamos mediante la técnica de ADN ambiental una disminución en la riqueza de las especies que cohabitan con el yacaré en estos ambientes que se encuentran más perturbados. Entonces esto nos da realmente una información bastante completa sobre la situación no solamente de la salud de esas poblaciones, sino también del ecosistema en el que habitan. Bueno, otro estudio bajo la misma problemática es un ensayo que se ha realizado, un estudio que se ha realizado sobre larvas de anfibios en nuestra región, digamos, analizando el efecto que puede tener los distintos, digamos, tóxicos en el río Salado. Se llevó a cabo también la determinación de residuos en muestras de agua. Y bueno, un sinnúmero de marcadores, como pueden observarse acá en la parte superior, que tienen que ver con la mortandad, marcadores de cardiotoxicidad, genotoxicidad, bioquímicos, teratogénicos, es decir, acá se analizó las malformaciones producidas en las larvas durante el desarrollo. Y bueno, también se pudo evidenciar un profundo efecto sobre estos organismos que son, en ambos casos, organismos centinela, como lo habíamos mencionado, porque son representativos de nuestra región, con numerosas de las características que mencionamos previamente. Por ende, estos son resultados sumamente relevantes desde el punto de vista de la toxicología ambiental. Y por último, en este caso tenemos un estudio realizado en poblaciones humanas en respuesta a arsénico en agua de bebida. Como habíamos mencionado, ustedes ya también lo saben por haberlo visto previamente en la materia. El acre, que es característico de determinadas regiones de nuestra provincia, fue analizado en 3 departamentos diferentes el efecto que puede tener, posible efecto que puede tener, digamos, el consumo de agua de pozo como agua de bebida o en otros usos. Esto, volvemos a recordar, no se trata de una contaminación ambiental generada por el hombre, sino que es producto de una fuente natural,
pero que de todas maneras tiene consecuencias que, digamos, son evitables si se toman ciertos recaudos. En este caso se analizaron marcadores también de exposición y de efecto. En el caso de los marcadores de exposición, bueno, se analizó el nivel de arsénico en orina, así como en agua de pozo de los domicilios de las familias de las que se tomaron muestra. Y lo que pudieron, bueno, se obtuvo, acá está el número de las muestras de agua subterránea que se analizaron. Para los casos de estudios en poblaciones humanas, recuerden que es sumamente importante la anamnesis de esas personas, en los cuales, bueno, no solamente es necesario la firma de un consentimiento informado por parte de esas personas que van a participar en el estudio, así como el registro de lo que son los factores de confusión, como pueden ser, bueno, consumo de todo lo que tenga que ver con estilos de vida, consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas, hábitos dietarios, bueno, actividades laborales, etcétera, para que todo ese registro confluya en la evaluación o en los resultados obtenidos del estudio, y que puedan sacarse, digamos, conclusiones más claras, más válidas, en términos de lo que son la exposición de las poblaciones humanas. Al analizarse los marcadores de genotoxicidad, lo que se observó es un incremento en la frecuencia de micronúcleo en aquellas personas con mayor concentración de arsénico en orina, y en el caso del cometa lo que se observó es, para los grupos que tenían mayor concentración de arsénico en orina, se observó mayor daño en aquel grupo que utilizaba el agua para cocinar, que en aquellos que utilizaban el agua solamente como consumo de agua de bebida. Y esto lo que implica es que en realidad al calentar el agua para cocinarla, lo que hacen es concentrar el arsénico presente en la misma, lo cual, bueno, lleva a un mayor consumo y por ende a un daño potencialmente mayor. Todos esos resultados se devolvieron a la comunidad y se trabajó mediante proyectos de extensión en medidas, digamos, de tipo educativa para la prevención, tratando de mitigar, por ejemplo, este tipo de hábitos, que sin lugar a duda van a tener o pueden llegar a tener un impacto positivo a futuro en la salud de esa población. Bueno, y finalmente aquí tienen la bibliografía. Lo que está en la parte superior es la bibliografía, más allá de la bibliografía, digamos, básica de toxicología, específicamente para toxicología ambiental. Tienen este libro, y también hay bueno, una publicación que yo se las voy a dejar disponible en el aula. Y estos que están aquí abajo son, bueno, los trabajos que les presentamos, algunos de los trabajos que les presentamos, que también van a estar disponibles en el aula si quieren ampliar la información.